Ya sabes que hemos hecho otra trilogía. Esto se está convirtiendo en un hábito. Es una costumbre venerable y hoy hay que rematar ya con San Francisco, que es muy interesante. Da para un documental, como dice mi amigo José Manuel Marchal, pero bueno, no hay que cansinear tanto. Casi documental, ¿eh? Sí. Casi documental. Estábamos hablando del convento de San Francisco. Lo hemos recordado en el anterior también, pero recuérdame, ¿dónde estaba el convento de San Francisco? En la Diputación y en el Mercado de Abasto. Ahí está. Muy grande y muy majestuoso por lo que dicen las crónicas. Tenemos fotos de una torre. Muy poquita, de la torre, pero evidentemente era el principal convento de la ciudad, sin duda. Bueno, pues convento de San Francisco en la capital jienense, donde está actualmente la Diputación Provincial de Jaén. Nos quedamos sin saber cómo fue el fin, cómo se llegó al fin de este convento. Bueno, pues fue un final que se fue forjando a lo largo del siglo XIX. La demolición total se produce en 1867, pero ya con la llegada de los franceses, la guerra de la Independencia, había sido desmantelado, había exclaustrado, José Bonaparte decreta la exclaustración de los religioso, se había convertido en hospital, también fue cuartel, y luego ya el remate fue con la desamortización progre de Mendizábal, entre comillas, porque bueno, supuso su cierre total en 1835 y la dispersión de todo su elemento artístico y la venta de sus bienes en 1836, al año siguiente, ¿no? La desamortización fue supuestamente una medida progresista para que esos bienes conocidos como de manos muertas, que no eran productivos, ¿no? Los conventos evidentemente también tenían muchas posesiones, pues, de tierras, por ejemplo, también fincas urbanas, ¿no? Y que estaban fuera de ese mercado productivo, pues iban a pasar a ser bienes nacionales mediante mediante esta desamortización, pasarían a subasta y se venderían, ¿no? Y por tanto la intención supuesta es que pasaran a ser, pues, esos bienes productivos, ¿no? Y que la Iglesia también perdiera poder. Todo esto surge, se produce esta desamortización de Mendizábal en el marco de la regencia de María Cristina durante la Primera Guerra Carlista. Lo que intenta el gobierno es atraerse a la causa liberal a los burgueses principalmente y a algunos nobles que van a ser los grandes beneficiados de la adquisición a muy bajo precio de todas estas tierras y estos bienes que procedían de los conventos. Por tanto, era una maniobra política, porque esto lo que hizo fue aumentar los latifundios, los que tenían, eran los que compraban, aumentaban sus tierras, aumentaban sus bienes. Yo no voy a decir apellidos, que Jaén es muy pequeño, pero algunas familias se forraron con esto, algunas familias de Jaén se forran precisamente con el convento de San Francisco y con otros, ¿no? Adquiriendo a muy bajo precio. Claro, y además que un dato muy interesante que también señala José Manuel Marchal es que el convento de San Francisco tenía propiedades en rústicas y urbanas cuya renta se mantenía invariable durante muchísimo tiempo, desde tiempo inmemorial. ¿Qué pasa? Que cuando los burgueses y nobles lo adquieren a bajo precio, como son muy listos además, lo que hacen es actualizar precios, con lo cual toda esa gente pobre o de escasos recursos que estaba siendo beneficiada por esa renta, digamos, antigua, pues de pronto pues no puede hacer frente a todo eso. Por lo tanto, lo que aumenta es la desigualdad social. O sea, justo todo el efecto contrario de lo que se pretendía, un perjuicio para los humildes, ¿no? Bueno, esa fue la cuestión, cómo fue el declive de este convento de San Francisco de Jaén Capital, pero hubo, de todas maneras... Sí, tuvo otro uso, ¿no?, durante esa época, porque también el propio edificio pasa a ser cuartel de la milicia de caballería, pasa a ser lugar de administración de rentas, ¿no? Como dijimos el otro día, se incomunica la Capilla de la Soledad del resto del edificio y se convierte en pescadería, y en la calle Álamo incluso se instala el pósito o alfolí de la sal, es decir, que todo, pues, digamos, se convierte en un edificio civil y se le da todo ese tipo de uso. Las consecuencias desde el punto de vista artístico, que son las otras, pues fueron nefastas, porque se produce una gran dispersión de todos estos bienes artísticos, a pesar de que el canónigo Muñoz Garnica, antes de que fuera demolido el edificio,
ofreció hasta 10.000 reales de la época, como se suele decir, para salvar la iglesia, pero no fue posible, ¿no? Incluso hubo un teniente de alcalde que pretendió exhumar los cuerpos de la famosa capilla de San Luis de los Caballeros, que, bueno, pues atesoraba mucha historia. Allí estaba ahí muchos miembros de la familia Fernández de Córdoba, o allí se habían depositado los cadáveres de los infantes de don Pedro y don Juan, hijos del rey Sancho IV, ¿no? Sí. En fin, al menos temporalmente. Es decir, que atesora mucha historia, y hubo intentos de la clase, digamos, ilustrada para salvarlo. Decir, ¿no? Porque hay un último intento, ¿no? Como intentar recuperar el convento que no se fuera. De hecho, se barajaron algunos proyectos para la nueva Diputación que incluían conservar parte del convento, que se desecharon finalmente, y fue el proyecto que contemplamos, el de Jorge Porrúa, el que un estilo ecléctico, tiene elementos renacentistas, tiene elementos también orientalistas, un poco de todo, el que se lleva la palma, digamos, y es lo que tenemos. Un edificio noble, evidentemente, pero perdimos realmente algo que vamos a comentar ahora, ¿no? Cómo se va... Bueno, es estilo jienense, o sea, el estilo jienense de hacer las cosas, ¿eh? Sí. Al final no se hizo nada que no fuera lo que se hace normalmente aquí, que es quitarlo entero y venga, para adelante. Esta mentalidad que lo nuevo siempre es mejor, decían en Cómo conocí a vuestra madre. Exacto. Bueno, esta mentalidad que en Jaén, por desgracia, está muy extendida, y todavía surge efectivamente en el siglo XIX, ¿no? Cuando por una ley de ornato público, ley municipal, se van derribando las murallas. Menos un santiamén. ¿Para qué? Para alinear las calles, que son más bonitas, rectas. Bueno, ahí empezó, aunque luego es verdad que la primera parte del siglo XX yo creo que fue muy fructífera con edificios importantes, que muchos de ellos fueron demolidos. La segunda mitad, que fue la realmente negra para el patrimonio de Jaén. Bueno, hay que hablar de dispersión de las obras de arte, de lo que realmente está más dentro de ese maravilloso convento de San Francisco de Jaén Capital. Todo ese material se quedó fuera, se quedó dentro, se fue para aquí, se fue para allí. Fue a manos privadas una parte, y la mayoría de las tallas y retablos religiosos se fue dispersando por otros conventos, o bien, o algunas pues seguramente acabarán también en manos privadas, y de hecho así fue, ¿no? Por ejemplo, en el convento de Santa Clara acabaron las imágenes de la Inmaculada y de San Francisco. En la catedral conservamos, y lo podemos ver, y es ciertamente emocionante porque pertenecía a la capilla primitiva de San Luis de los Caballeros, aunque sea un retablo del siglo XVIII, el retablo de San Luis Obispo, está en la capilla de San Pedro Pascual, un lateral, un retablo pequeñito, ¿no? La imagen relicario de San Lorenzo, que es magnífica, en el museo, o el relicario cabeza de una de las 11.000 vírgenes, que también se puede contemplar en el museo. Todo eso procede del convento de San Francisco. Luego había numerosas pinturas que acabaron en el edificio del antiguo convento jesuita, es decir, lo que hoy es el conservatorio, que desde 1846 fue el primer instituto de Jaén, digamos la matriz de la actual Virgen del Carmen. En 1846, pero que tuvo allí un museo de pinturas, ¿eh? Entonces en buena parte acabó allí. Otros conventos que atesoran algunas de las obras de arte de San Francisco, por ejemplo, en el de las Carmelitas Descalzas, el altar de San Cayetano, Santa Margarita, San Diego de Alcalá, San Pascual Bailón, por ejemplo, en la Bernarda, que también son franciscanas, un púlpito de madera dorada, una escultura de San Francisco. Tenemos también, bueno, en San Ildefonso, por supuesto, allí pasó el Señor de la Expiración, que luego acabaría en San Bartolomé, ¿no? Pero la Divina Pastora, que permanece allí, ¿no? O un niño pastor, o una Virgen de los Dolores, ya perdida, San Benedictino de Palermo, Jesús preso, anterior al actual, que es de 1941, que se adquirió en el 43, el Señor de la Columna, que era una de las 7 escuadras de la Veracruz, el Santo Sepulcro, el Señor de la Oración del Huerto, anterior también al actual, el Ex Homo, San Juan, San Pedro, la Madalena, Pilato, 5 judíos. Bueno, pues todo esto pasa a otras iglesias, y también algunas a iglesias que luego se perdieron, como San Pedro o, por ejemplo, San Miguel. Es decir, que la dispersión fue notable, y podíamos centrarnos un poco hoy por hablar, no sé cuánto tiempo nos queda. Nos queda todavía un par de minutitos. Bueno, pues podemos hablar de dos imágenes que quizás sean las más conocidas para la ciudadanía, que son la Divina Pastora y el Cristo de la Expiración, la Divina Pastora.
que es una obra de escuela granadina, que durante un tiempo se atribuyó a José Risueño, pero que casi que no está documentado, pero se postula como de Manuel González, ¿no?, del siglo XVIII, una talla muy interesante y una cofradía que además va en auge en los últimos años, de manera notable. Cambio de paso y... Sí. Una cofradía gremial, una cofradía sobre todo de lecheros y de pastores, evidentemente, ¿no? Claro. Y luego, bueno, por supuesto, Cristo de la Expiración. Cristo de la Expiración, qué maravilla, exacto, que fue entregado el 11 de junio. Yo también soy de la Virgen de la Capilla. El 11 de junio de 1762. Sí. Y una obra tardo-barroca ya hacia el neoclasicismo, que abandona ese naturalismo impresionista del siglo XVII anterior, ¿no? Y ya pues con unas facciones mucho más dulcificadas, ¿no? Un poco herederas de esa corriente platónica o neoplatónica de la búsqueda de lo divino a través de la belleza, y un Cristo que transmite, bueno, pues esa divinidad. Andrés Luque Teruel, profesor de Historia del Arte de la Universidad Sevillana, ha dicho textualmente que no existe en España ningún crucificado mejor en el siglo XVIII que el Cristo de la Expiración de Jaén. Madre mía, qué lujo, ¿eh? Quería yo traer esa cita. Muy bien, hombre, claro, que al final la patata siempre tira. Además, a mí siempre me ha parecido similar al Cristo del Cachorro. No tiene nada que ver, yo lo sé, además son de épocas distintas, pero siempre me ha parecido parecido al Cachorro de Sevilla. Seguramente José de Medina conocía la obra de Ruiz Gijón, El Cachorro. No voy muy desencaminado yo. Seguramente la conocía. Evidentemente, ya digo, un estilo, digamos, ya... Sí, muy posterior. De un siglo posterior, pero seguramente cierta influencia tuvo. Bueno, oye, qué bien, qué chulo, qué cierre más bonito, ¿eh? Sí. Para esta trilogía del Convento de San Francisco. No nos queda tiempo. Jaineando, Joaquín Cruz Quintás, muchísimas gracias. A ti, como siempre. Venga, seguimos.